Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y cuando la idolatría iba a entrar en Israel, Aarón, que era un sacerdote, o iba a ser un sacerdote, rápidamente activó la mente y dijo: hay que inventarse una administración para parar esto, porque si no el pueblo se desenfrena. Y Aarón, viendo esto, dice, edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: mañana será fiesta para Jehová. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Tomen asiento, por favor. Gloria al Señor. Qué sincretismo, hermanos. Qué mezcla más extraña. Gloria a Jesús. Bueno, voy a estar me dejan unos minutitos. Se está bien, ¿verdad? No hace calor ni nada. ¿Están bien? Un poquito de calor tienen, ¿no? ¿Sí? No, está bien, ¿no? Bueno, mejor. Moisés lleva 40 días de un ayuno absoluto. Es un ayuno sobrenatural. El cuerpo humano puede aguantar más de 40 días sin comer, pero solamente puede durar de 5 a 8 días sin beber líquido, porque el cuerpo se deshidrata y muere. Pero Moisés lleva 40 días sin comer ni beber, ayuno absoluto, sustentado sobrenaturalmente por la presencia de Dios. Dios le daba las proteínas, las vitaminas, todo lo que él necesitaba en su cuerpo. Él está recibiendo, está metido en la nube y está recibiendo los diseños del tabernáculo y de todos los utensilios que van a servir para que Israel pueda tener una comunión con Jehová. ¿Me siguen? Amén. ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿Se oye bien? Amén. Cuando Moisés termina de recibir los diseños, Dios mismo, con sus manos, la primera vez lo hizo así, la segunda fue Moisés que las esculpió, cortó 2 tablas de piedra y fueron escritas, lo dice el texto, con el dedo de Dios. Eran tablas que tenían letra, pero no tenían vida, estaban inertes, sin vida. Hay mucha gente, hermanos, así. Estamos viviendo el tiempo o un tiempo de el evangelio del intelecto. ¿Y es malo? No, es bueno el conocimiento. Pero estamos viendo gente con mucho conocimiento y muy carentes de la presencia del Señor.
Jóvenes que son capaces de decirte todas las teologías de Schaffer, Buswell, Berkhoff y todos los grandes teólogos alemanes. Son capaces de recitarte los libros de la Biblia, el cantar de los cantares, los salmos, los proverbios, y decirte de memoria 200 versículos bíblicos, pero no sienten nada ni transmiten nada. Están secos, porque quieren buscar a Dios por medio del intelecto. Y quiero deciros algo, y si estáis de acuerdo, aunque yo no pueda gritar mucho hoy, ni tampoco hace falta gritar, quiero que apoyéis lo que vosotros creéis que es una verdad bíblica. El Evangelio no nace del intelecto. El Evangelio nace de un corazón contrito y humillado. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Esas tablas han sido escritas por el dedo de Dios. Yo no sé quién te ha escrito a ti, porque hay quien se deja escribir por la opinión de los hombres. Y ¿me dejáis que lo diga, sí o no? Del último que lo deje, del primero que lo coge. Gloria al Señor. Deja que sea Dios el que escriba los capítulos de tu vida. Todos sabéis lo que había escrito en esas tablas de piedra, ¿verdad? Estaba el decálogo bíblico, los 10 mandamientos, aquella famosa película de Charlton Heston, me parece que se decía así. Y todos sabéis lo que había escrito en los 10 mandamientos, ¿verdad? Os lo recuerdo, porque algunos seguro que si le digo que había muchos mandamientos no los saben decir. El primer mandamiento le dijo Dios a Moisés: dile a Israel que no tendrá dioses ajenos delante de mí, ni se hará imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni de ave, ni de animal, ni de cuadrúpedo, ni de mí mismo. El segundo mandamiento es: no te inclinarás ante esas imágenes y mucho menos las honrarás. El tercer mandamiento que Dios le dio a Moisés para administrarlo a Israel es: no tomes el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento es: guarda sobre todo el Shabbat, el sábado, santifícalo y guárdalo como día de reposo. Gloria al Señor. El quinto mandamiento, que es precioso y tiene promesa, es: honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días en la tierra. El sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo mandamiento dice, y perdonen, pero nadie es más santo que la palabra: no cometerás adulterio. Es la Biblia, hermanos. El octavo mandamiento dice: no hurtarás. El noveno: no levantarás un falso testimonio de tu hermano. Una cosa es criticar algo de tu hermano que es verdad, y otra cosa es inventarte algo de tu hermano. Son dos cosas muy diferentes. Resaltar o criticar un defecto de tu hermano que es verdad es criticar. Inventarse algo de tu hermano que no es verdad es levantar un falso testimonio. Gloria al Señor. Y el décimo es: no codiciarás el asno de tu vecino, ni la casa, ni la tierra, ni tampoco todo lo que él tenga. Dijo un gran teólogo en cierta ocasión, hermanos, que si la ley se pudiera comparar a un limón, gloria al Señor, o a una naranja mejor, ¿vale? Que es mejor. Y se pudiera partir como se parte una naranja, y cogiéramos la primera parte del decálogo bíblico, los 5 primeros mandamientos, y los pudiéramos exprimir como se exprime una naranja, decía este teólogo, la esencia que sacaríamos de estos 5 primeros mandamientos se resumiría en un solo mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Si pudiéramos coger la segunda parte del decálogo bíblico, los siguientes 5 mandamientos, y los pudiéramos exprimir como se exprime un limón, lo que sacaríamos de los 5 siguientes mandamientos se resumiría en un solo mandamiento, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque aunque la ley es una ley de exigencia, de corrección y de prohibición, recuerda, hermano y hermana, el espíritu de la ley es el amor. Gloria a Dios. Moisés ha recibido la ley, es el legislador, él tiene que administrar lo que ha recibido. Y como legislador él tiene las tablas en sus manos. El primer hombre en leer la ley de Dios fue Moisés,
porque a él se le otorgaron, hay una historia en el Talmud, no lo voy a decir, que Dios lo subió al cielo y los ángeles tuvieron una conversación con Dios y con Moisés y le entregó las leyes. Pero esto es el Talmud, gloria al Señor. Yo voy a predicar Biblia, no Talmud, ni tampoco Gemara, ni tampoco Cábala judía, porque eso no se puede predicar desde el púlpito se predica Biblia. Gloria al Señor. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Es entonces que él empieza a leer los mandamientos, Pedro, y cuando él lee los mandamientos es el primero en adquirir el conocimiento de la ley. Y a veces, digo a veces, no siempre, a veces el conocimiento nos envanece. No siempre, hermanos, pero a veces el conocimiento nos envanece y nos hace mirar por encima del hombro a los demás, creyendo que sabemos más que ellos y que somos superiores. Yo me imagino a Moisés pensando, con la ley en la mano, la escabechina que voy a hacer en el pueblo. Y cuando él lee el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de esto, de esto, de esto, ni te inclinarás ni los honrarás, diría Moisés. Con estos dos primeros mandamientos voy a fulminar a estos idólatras que están levantando un becerro allí en el valle. Cuando él lee el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, él dice: con este mandamiento puedo cortar a aquellos que se toman las cosas de Dios a la ligera, como si fuera un juego o un entretenimiento o una asociación donde pasar la tarde. Cuando llega el cuarto mandamiento que dice: guarda el sábado, dice: pues con estos voy a fulminar a aquellos que solamente tienen tiempo para ellos, para su casa, para su negocio, para su trabajo, para su economía y para su dinero, gloria al Señor, y así sucesivamente. Pero cuando Moisés llega al sexto mandamiento, Santiago, él se da cuenta que esa espada tiene dos filos, un filo para el pueblo, pero un filo para el predicador. Y cuando llega el sexto mandamiento, el filo de la espada lo traspasa, y cuando él lee el sexto mandamiento, está escrito en la ley: no matarás, no asesinarás, gloria al Señor. El original dice: no asesinarás, porque una cosa es matar por accidente y otra cosa es arrebatar la vida premeditadamente a una persona. Y ahí dice: no asesinarás, gloria al Señor. Cuando Moisés lee el mandamiento, él se remonta a 40 años atrás y él se da cuenta que él también ha transgredido la ley, y con la misma espada que él quería matar a otro, esa misma espada se vuelve contra él y le arrebata la vida, porque él también ha transgredido la ley de Dios. ¿Me dejáis que os lo diga, sí o no? No podemos venir aquí al templo a acusar a nadie pensando que somos mejor que nadie, porque este peca de una manera, yo de otra diferente. Aquí todos hemos transgredido la ley de Dios. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Os acordáis cuando Jesús está sentado en tierra escribiendo con el dedo, y han sorprendido a una mujer en el acto de adulterio, hermanos, y le han traído los pies de Jesús y le han dicho: Señor, hemos sorprendido a esta mujer en este acto, la ley de Moisés dice que las apadreemos, ¿tú qué dices? Y Jesús dice: bueno, pues yo voy a decir algo, el que esté limpio de pecado, que tire contra ella la primera piedra. Y dice: y acusado por sus conciencias, dice, tiraron las piedras desde el viejo hasta el joven y se fueron fuera. Algún atrevido tendría que decir, Bastián podría haber dicho: bueno, has dicho de pecado, pero ¿de qué pecado? Porque no has especificado ningún pecado del que ha cometido la mujer. No, he dicho de pecado porque está escrito en la palabra que el que transgrede la ley en un punto se hace transgresor de toda la ley. Luego entonces, hermanos, si todos los que estamos aquí hemos transgredido en un punto o en otro la ley de Dios, ¿quién somos para coger piedras para arrojárselas a nadie, si nosotros también hemos transgredido la ley de Dios? Gloria al Señor. No te atrevas a venir al templo para tirarle piedras a nadie, porque tú también has transgredido la ley de Dios. Gloria a Dios. Luego entonces nos ponemos en una tesitura muy difícil. La ley es mala, en ninguna manera, dijo el apóstol. La ley es buena, y el mandamiento lo que enseña, dice,
es santo. Entonces, ¿dónde reside el problema? Y dice el gran teólogo de la Biblia: el problema reside en mí, que soy un carnal y estoy vendido al pecado. ¿Lo digo sí o no? ¿Dónde reside el problema hoy? En el Evangelio. Está en el Evangelio, en la Escritura, en lo que se predica, en lo que está escrito. Ahí no está el problema. Todo lo que hay aquí es santo. ¿No lo creen ustedes? Todo lo que hay aquí es puro. Todo lo que hay aquí es palabra de Dios. Todo lo que hay aquí es verdadero. ¿Cuál es el problema entonces? En cómo tú quieres recibir el Evangelio. Porque cuando se te presenta el Evangelio, puedes abrazarlo o puedes rechazarlo. Y el problema reside que hoy el ser humano quiere un Evangelio fácil, a mi manera, adaptado a mi forma de vivir. Lo voy a decir: el Evangelio no se puede adaptar a tu forma de vivir. Tú te tienes que adaptar al Evangelio. El Evangelio es santidad, es obediencia, consagración, compromiso, humillación, abnegación, perder razones. El Evangelio es quitarte de lo tuyo para que Él gane, para llevarse en la razón. Hermanos, y si lo quieres recibir, recibe el Evangelio con los beneficios que aporta, pero con la exigencia que tiene. Y si no quieres la exigencia del Evangelio, vete, porque no vamos a cambiar el mensaje de la palabra para que el carnal se regale el oído y el tibio viva como quiera. O cambias o te marchas, o recibes como es, o no cambiamos el mensaje. Haznos dioses. A ver cómo predico, tengo la voz fatal. Dice la historia que el pueblo se acercó a Ur, el hermano mayor de Aarón, y le dijeron: tú, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y la historia dice que Ur dijo: no, yo no accedo a los caprichos del pueblo. Y dice la historia y la tradición que le quitaron la vida. Y cuando su hermanico más joven, Aarón, vio que a su hermano le quitaron la vida delante de él, tuvo miedo. Y cuando el pueblo dijo: mira lo que le hemos hecho a tu hermano por no hacer caso, dice: ahora te lo decimos a ti, haznos dioses. Hay hombres, hermanos, que son capaces de perder la vida con tal de no dar los caprichos que un pueblo quiere. ¿Lo digo sí o no? No sé cómo lo voy a decir. Es mejor estar pastoreando menos tiempo, pero haciendo la voluntad del Señor y no siendo el llavero de nadie ni manipulado por nadie, que no alargar el tiempo y siendo un pamplinero regalando caramelos a todo el mundo para que todo el mundo te quiera y todo el mundo te eche el brazo por encima y te invite a cenar. No quiero, mira, yo no he venido aquí a hacer amigos, yo he venido aquí a plantar lo de Dios y a predicarte la verdad. Y si me tengo que marchar porque te enfada, me marcho, pero voy a hacer lo que yo creo que es de Dios. ¿Sí o no? Pero claro, no todo el mundo tiene ese carácter, hermanos. Es difícil, a veces cuesta, hermanos. Pero dice la Biblia que Aarón dijo: bueno, yo sí te os voy a hacer diosesillos para que vayan delante de vosotros. Y le dice a Aarón: mirad, Aarón, dice, traed los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Pero ¿qué vas a hacer, Aarón? ¿Pero qué vas a hacer con el oro? Ustedes saben de dónde salió ese oro. Yo os lo voy a decir. Ese oro salió de Egipto. ¿De dónde venía el pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué condición tenía el pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos. ¿Cuál era la señal de un esclavo? Gabriel, el pendiente, era lo que marcaba un esclavo. El oro de Egipto. Él quería transformarlo y convertirlo en un culto, hermanos, con lo de Egipto. Voy a hacer algo aquí adentro, sí. Le doy la forma, lo cambio, lo adapto, lo hago más bonito, lo embellezco, lo pulo. Pero hermanos, que lo de Egipto no vale para aquí adentro, hermanos. A veces nos equivocamos y cogemos a un joven de afuera y lo vemos bien vestido, lo vemos bien hablado, lo vemos muy correcto, lo vemos que viene al culto cada día y en 4 retoques ya queremos ponerlo en el púlpito a predicar. Lo hemos transformado por fuera, pero la naturaleza de Egipto la sigue teniendo por dentro. Y lo de Egipto no vale para aquí adentro, porque aquí adentro la iglesia es santa. ¿Os acordáis
¿recordáis cuando cuando Isaac fue a buscar, o Abraham fue a buscar esposa para Isaac, gloria al Señor, y se encontró con Rebeca? Dice la Biblia que el criado, cuando habló con ella, sacó zarcillos de oro y pendientes de oro y la embelleció. Y yo decía, pero ¿cómo que no tienes oro? Si era una mujer moza, y una moza siempre tiene oro. Su padre era el gran Betuel, un hombre rico. ¿Cómo que no llevaba oro? Es que ella no se embellecía con el oro de Betuel, ella se embelleció con el oro de Abraham, porque la iglesia no hay que adornarla con cosas del mundo ni con cosas bonitas. La iglesia hay que adornarla con lo santo, con lo puro, con lo verdadero. ¿Sí o no? Pero le doy la forma, y le doy la forma, y con la forma del sistema, y la forma del sistema, y lo hago, hermanos, me dejáis que os lo diga. Hay muchos que se han quedado con la forma solamente. Tienes la forma de Filadelfia, tienes la forma del culto. Todos los cultos son iguales. Empezamos, cantamos, predicamos y nos vamos. Todo igual. Te hemos dado la forma de Filadelfia. Ya sabes lo que vamos a decir, ya sabes lo que vamos a predicar. Con un tono que dé el pianista ya sabemos lo que van a cantar. Tienes la forma, pero no se trata de que tengan la forma y la vida. Tienes vida de Dios dentro de ti. Hay muchos que brillan como el becerro, pero están sin vida. Son como aquella moneda, hermanos, que tenían brillo, dijo Jesús. ¿De quién es la imagen? Porque Jesús no se impresionó del brillo de la moneda, sino de la imagen que reflejaba. Hay gente que es capaz de brillar en un púlpito por el don y el talento, de brillar en un coro por el talento y la voz, pero cuando salen a la calle dan muy mala imagen. Y Dios no quiere que brillemos tanto en la iglesia. Dios quiere que reflejemos la imagen de Cristo allí en la calle. ¿Sí o no? Y cuando lo hizo el becerrillo de oro, ¿me aguantáis unos minutos, no? ¿Me aguantáis unos minutos, y no? Cuando lo hizo el becerro, dijo Israel: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y dijo Aarón: válgame, qué administración he hecho. Le quitó la gloria a Dios para dársela al becerro. Y dijo: voy a hacer un apaño. Voy a levantar un altar delante del becerro para tapar lo que ha hecho. Hay gente que quiere tapar lo que ha hecho, hermanos, levantando altares. Y puso un altar y becerro. Hermanos, antes de levantar un altar hay que quitar el becerro. Lo voy a repetir: no se puede plantar sin desplantar primero. A veces queremos plantar algo para tapar lo que hemos plantado anteriormente, pero primeramente hay que quitar lo que hemos plantado mal y poner algo que esté bien. Gloria al Señor. Él puso un altar. Bastián, qué culto más raro, Pedro. Altar, becerro, becerro, altar, altar, becerro, becerro y altar. No, aquí dentro no puede haber becerro o altar. O vas al becerro o vas al altar. Aquí no puedes mezclarte. No puedes venir al culto a regalarte el oído y luego hacer lo que te dé la gana. No puedes abrazar lo santo y luego mezclarte con lo profano. O eres de Dios o eres del mundo. O eres de Dios o eres del mundo. Pero el evangelio no se puede mezclar dentro de ti. Dale un aplauso al Señor, por favor. Pero mirad lo que quiso hacer Aarón, porque Aarón era muy sabio, no era cualquier Aarón, hermanos. Dijo: mañana haremos fiesta. ¿A quién era la fiesta? No era para el becerro. Haremos fiesta a Jehová. Tienes un becerro ahí y quieres hacer la fiesta a Jehová, porque Aarón no le quiso cambiar al pueblo de Dios, pero sí quiso cambiar la forma del culto para que el pueblo se gozara más. El Padre. Y se inventó un nuevo evangelio. ¿Me dejéis que lo diga ya, sí o no? Voy a abrir el mensaje, ayudarme, por favor. El evangelio del becerro. El becerro que no ve, porque los del becerro solamente se esconden de la vista del pastor, de la vista de los ancianos, pero cuando nadie los ve, hacen lo que le da la gana. Esos son del becerro. El becerro que no exige, porque a los del becerro no
les exijas que se van de la iglesia, no los corrijas que se van de la iglesia. Pero señores, en la iglesia no puede imperar el evangelio del becerro. Hay que predicar un evangelio santo, el evangelio del Sinaí, del trueno, de los ojos como llamas de fuego, del bronce bruñido de la espada, de la ley de la exigencia, el evangelio que descubre al hipócrita, el evangelio que castiga el pecado, el evangelio que honra a los santos. Le dijo Dios a Moisés: ¿me dejáis un poquito? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando la muerte escuchó esta expresión, tembló, porque la muerte sabía que Él es Dios de vivos y no de muertos. Y la muerte los tenía en su mano retenidos, pensando que eran de Él. Y dijo: ¿cómo? ¿Que son tuyos? Pero si los tengo yo. Y Dios le diría: los tienes retenidos un tiempo, pero un día tocará una trompeta y resucitarán y me los llevaré con Él, porque yo soy Dios de vivos y no de muertos. Dice: yo soy el Dios de Abraham y de Jacob, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para socorrerlos. Y le dice: y a ti, Moisés, a ti te he escogido para que vayas a liberarlo a mí. Yo te has equivocado conmigo. Si yo no tengo testimonio para ir allí, si yo maté a un egipcio delante de ellos y fui desterrado, yo no puedo ir. ¿Cómo que no puedes ir? Si te envío yo. Bueno, si me envías a lo mejor, pero que yo no tengo nada. Ellos tienen armas bélicas, son un ejército organizado. Faraón es un semidios. Yo no tengo nada. Dice: que tienes en la mano una vara, tírala en el suelo. Serpiente, coge la vara. Dice: métete la mano en el pecho, lepra, vuelva a meter la mano en el pecho, sana. Y le dice: bueno, no me van a recibir porque no tengo testimonio, no sé hablar. Y Dios le da una señal y le dice a Moisés: con esto te van a recibir los ancianos y vas a entrar en el pueblo y te van a recibir como el libertador, con la señal que te voy a dar. ¿Qué señal es esa, Señor? Dice: mira, coge un poquito de agua, tírala en tierra, y cuando el agua toque tierra se convertirá en sangre, y con esa señal me van a recibir. Sí, ¿por qué? Porque hay tres elementos que convencen. ¿Cuál? Sangre, agua y tierra. Son los tres elementos que se manifestaron en la cruz del Calvario. Sangre y agua de su costado y tierra de su humanidad. Le estaba diciendo Dios a Moisés: si quieres libertar al pueblo del pecado, si quieres que se olviden de la comida de Egipto, si quieres que dejen de vender marihuana y droga y de pecar y de hacer lo que quieren, no les cuentes cuentos, no les hagas chistes, no les regales el oído, no les traigas fantasía. Levanta la cruz. El evangelio de la cruz es poder para poder rescatar al más pecador de la tierra. ¡Gloria a Dios! Es la cruz la que convence, es la cruz la que enamora, es la cruz la que transforma. ¿Me dejáis? Tenemos un problema muy grave en toda la misión y fuera de la misión también. Hoy tenemos dos evangelios conviviendo juntos. Están los del becerro y están los de la cruz. La Biblia dice que Darío, el rey Darío, tomó el imperio sucediendo a Nabucodonosor, a Belsasar. Y cuando estaba en el trono, levantó en alto un varón llamado Daniel. ¿Por qué? Porque oraba. Porque el que ora a Dios lo honra. Voy a repetir esto: el que ora a Dios lo honra. El que ora a Dios lo levanta, lo prospera. Y cuando lo levanta, hermanos, y lo pone por encima de los sátrapas y de los gobernantes,
los del becerro comenzaron a tener envidia de él, porque los del becerro solamente son felices cuando son los número uno, cuando son los primeros, cuando son los reconocidos, cuando se llevan los aplausos, cuando son los famosos, cuando son los protagonistas. Pero cuando los pasas a un segundo plano y otro los supera, los del becerro tienen envidia de aquellos. Que Dios reprenda la envidia. He dicho que Dios reprenda la envidia, gloria al Señor. Y entonces dijeron, bueno, a ver si encontramos una tacha en Daniel. Y dice, no le encontraron ningún defecto, porque si le encuentran esto, Bastián, lo aniquilan. Te doy mi palabra que si lo pillan en un fallo, lo aniquilan, lo llevan al responsable y lo fulminan, hermano. Dice, no le encontraron ningún defecto. Dice, ¿y qué defecto tiene? Dice que ora 3 veces al día. Prefiero que me critiquen por orar que no por ser un carnal y no buscar nunca a Dios, hermanos. Y dice, lo criticaron porque oraba 3 veces al día. Y fueron donde el rey le dijeron, quita la oración, quita la oración, porque los del becerro no les gusta orar, hermanos. Porque no les gusta orar a los del becerro, pero a los de la cruz sí les gusta buscar el rostro de Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Sabes cómo son? Me dejáis, esto inspira, me dejáis unos minuticos más. Dice la Biblia que Absalón se subleva contra David y comienza la guerra. Y cuando va a entrar en la batalla, el rey le dice al general Joab, ven, mira, está mi hijo ahí en la batalla. Aunque se ha rebelado contra mí, es mi hijo, guarda la vida del muchacho, por favor, te lo encarezco, que es mi hijo, aunque se ha rebelado, se lo perdono todo, Y cuando se desarrolla la batalla, Absalón sale huyendo. Y en su huida, él con su pelo se queda trabado entre las encinas. Era de lo que presumía y fue su ruina. Hay un refrán que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Gloria al Señor. Yo hago, yo tengo, yo doy nada. El que lo dice no lo hace, el que lo hace no lo dice. Gloria al Señor. Y se quedó trabado. Y entonces el general Joab dijo, ver, tengo una orden del rey, pero tengo un interés en el reino. El interés del reino es que este niño muera, que es un rebelde y la va a mangar. Y el rey es un sentimiento personal, y es más importante el reino que el rey. Lo digo, es más importante la iglesia que cualquier pastor. ¿Sí o no? Los intereses de la iglesia están por encima de todo. Y el general Juan saca 3 dardos, ¡fa!, y se los lanza en el corazón y muere. Cuando muere hay que llevarle la noticia, hermanos, al rey. Su hijo ha muerto. ¿Quién le lleva la noticia? Al muchacho. Y aparece un joven que se llama Ahimás, casi como yo, Ismael. Y decía Ahimás, yo quiero llevarle el mensaje a David, yo quiero llevarle el mensaje a David, yo quiero llevarle el mensaje a David. Y le dice el general, no corras, Ahimás, porque este mensaje no te va a dar premio, porque los del becerro solamente hacen algo cuando hay un premio detrás, Si te invitan a cenar, si lo pones en el coro, te dan una ofrenda si los levantas de candidato, y te dan un halago sí, porque siempre llevan un interés detrás. Pero dice la Biblia que el general le dice a un etíope, sal tú corriendo y llévale la noticia a David. Y el etíope comienza a correr, Pedro, con el mensaje de muerte, corriendo hacia el rey. Pero Ahimás le dice, yo quiero llevarle el mensaje, yo quiero llevarle el mensaje. Y le dice, ves, llévale el mensaje, lo he dicho en catalán, ves y llévale el mensaje, venga, pesado, llévale el mensaje. Y sale corriendo. Ahora te pregunto, ¿quién va a llegar primero? El que salió primero, ¿no? Porque si el Pedro y yo echamos una carrera y te cojo 15 minutos de ventaja, muy difícilmente me vas a pillar. Por mucho que corras, tengo mucha ventaja. El último va en desventaja. Pero cuando lees la Biblia te das cuenta que el que sale primero llega al último, y el que sale el último llega el primero. ¿Cómo puede ser? Si los dos corrían con el mismo mensaje, porque habían 2 motivaciones diferentes. Uno corría porque el general le obligó, el otro corría porque sentía el mensaje. Esa es la diferencia entre los del becerro y los de la cruz. A los del becerro los tienes que asustar para que hagan las cosas. O vienes temprano, te quito del coro, o haces esto, no te doy aquello. Venga a orar, venga esto, venga lo otro, y van a golpe de general. Pero los de la cruz no necesitan que ningún general los obligue, porque ellos corren, porque aman la obra, porque aman a Dios y aman su palabra. ¿Sabes cuál es la diferencia? Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado. ¿Están bien? ¿Me dejan unos minutos? ¿Me dejáis unos minutos, sí o no? ¿Cuánto llevo? Llevo 30, ¿me dejáis 20? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime,
y por encima de él habían serafines que daban voces el uno al otro, decían: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo decía: qué bien alabáis, si es que estáis en el trono, si es que está la gloria, si es que está todo ahí, claro. Qué bien se alaba cuando tengo mi neverica llena, qué bien se alaba cuando voy al mercado y me hincho a vender, qué bien se alaba cuando miro a mis viejos con salud, qué bien se alaba cuando los pastores me reconocen, qué bien se alaba cuando todo funciona. Y yo decía: pero bueno, ya se os vendrá el día malo, ya se os vendría el día malo. Isaías capítulo 6 desaparecen, hermanos. Pasa Jeremías. ¿Qué? ¿Cómo vais con Jeremías, iglesia de Oliva? Bueno, vamos bien. Jeremías es un hombre de visión de futuro. Valle de huesos secos, agua salifructífera, templo milenario, restauración de las naciones. Se va Jeremías. ¿Qué? Viene Ezequiel. No, Ezequiel es este de las restauraciones. Hombre de futuro, gozamos. Solamente nos predica del futuro, de lo que va a pasar. Nos está advirtiendo de todo lo que tiene que acontecer. Estamos aprendiendo con Ezequiel. Se va Ezequiel, viene Daniel. ¿Qué? Este solamente nos hace orar y orar y orar y orar y orar. Se va Daniel y viene Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Venga, los profetas menores. Bueno, viene Mateo. ¿Qué? Mateo, ¿qué? Bueno, Mateo no tiene muy buen testimonio, pero ahí está. Se va Mateo y viene Marcos, de pastor. ¿Qué? Marcos es un poquito joven para esta iglesia, le falta un poco de carácter, pero ahí está. Se va Marcos, viene Lucas no es judío, él no conoce bien el costumbre del pueblo, a lo mejor se le van las cosas, pero ahí está el pueblo. Se va Lucas, viene Juan. ¿Qué? Juan, amor, corazón, sentimientos de Dios. Se va Juan y viene, hermanos, los hechos, poder, manifestación de gloria. Se van los hechos y viene Romanos, Corintios, la doctrina. Estamos gozando con la doctrina. Se va la doctrina, las cartas pastorales, Timoteo, Tito, qué mensajes pastorales, y todo eso sucesivamente, hasta que llegamos a Apocalipsis capítulo 4. Vuelve a aparecer el trono y los que están en el trono, y dice la Biblia, y aparecen los seres vivientes. ¿Sabes cuántos capítulos han pasado, José? 42 libros. Han pasado 42 pastores y siguen estando en el mismo lugar, porque los del becerro van y vienen y van según el pastor que esté en esa temporada, pero los de la cruz están en todo tiempo. Les pastoré quien les pastoré y les predique quien les predique. ¡Gloria a Dios! ¿Sigo? Me voy a saltar detalles porque estos son muy duros y no los quiero decir. Moisés está allí. Dale ahí. Y Dios hace así. A ver, Moisés. Quita Moisés. Dice: pero si el pueblo se está desenfrenando en el pecado. Moisés. Quítate, Moisés. Quítate de en medio, Moisés. Que voy a descender yo con mi furor. Y en un instante voy a terminar con ellos. Y de ti, Moisés, voy a hacer una nación más grande. Y ahora Moisés, hermanos, saca el corazón de pastor. Aleluya. Dice: ¿que cómo? ¿Que tú vas a exterminar al pueblo? Mientras yo esté aquí, primeramente tienes que acabar conmigo. Y luego con el pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios de ti? ¿Que los sacaste aquí para exterminarlos? Detén tu mano, le dice Moisés. Cuidado, escuchar esto. Y arrepiéntete de lo que vas a hacer. Un mortal diciéndole a Dios que se arrepienta. Era el corazón de pastor de Moisés, que lloraba por el pueblo y por su pecado. Pero cuando Moisés, hermanos, llega al valle y ve el desenfreno que hay, amigo, aquí cambia el asunto, Aquí ya no saca el corazón de pastor, sino la mente de príncipe. Y hace una administración y corta el pecado. No te aproveches del corazón de un pastor, No te pases de listo, Porque un pastor tiene que tener paciencia con una oveja y cuerda y aguantar. Y a veces nos faltan el respeto. A mí me han faltado el respeto. Y me han insultado delante de gente, me han dicho palabras. Y me han querido pegar y me han levantado varas para pegarme, hermanos. A mí, mi experiencia,
los hermanos, cada uno tiene la suya. A mí me han levantado varas para pegarme, me han insultado y me han dicho palabras por defender las cosas de Dios. Se aprovechan de un pastor que no se defiende, pastor que tiene paciencia y que no puede perder las formas. Pero cuidado, cuidado, no te pases de listo, porque Dios está arriba, y lo que no te haga el corazón de pastor te lo hará la mente de príncipe. Y termino el mensaje. ¿Me dejáis que termine ya? Voy a terminar. Cuando Cristo llegó al templo y vio a los campistas, cuando vio a las multitudes, dice, se conmovió, porque era como un rebaño que no tenía pastor. Pero cuando llega al templo y ve el negocio que están haciendo en el templo, la mesa de los campistas, dice el texto, y volcó las mesas. ¿Pero por qué vuelcas las mesas, Jesús? Si el desorden no es la mesa, sino lo que se coloca encima de la mesa. Y Jesús me dijo, tú no sabes administrar como yo. Tú vas a la superficie y yo voy a la raíz. El problema no está en el desorden de la mesa, sino en la mesa que respalda ese desorden. ¿Me dejas que lo diga? El problema a veces no está en los desórdenes que hay en una iglesia o en los pecados ocultos que hay en una iglesia, y sé de lo que hablo, sino en los 4 familias que están tapando y escondiendo y respaldando eso. Pero va a llegar un día en que Dios va a volcar las mesas y todo lo que no sea suyo, Dios lo va a barrer y lo va a limpiar, porque tarde o temprano todo lo que esté escondido tiene que salir a la luz. Y termino ya el mensaje, hermanos, que ya hay más, pero no quiero cansarles. Dice, el que esté por mí, no dice eso, dice, el que esté por Jehová, que se ponga a mí. Y dice la Biblia, y los de Leví se pegaron a Moisés y dijo, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué hacéis? Ceñiros las espadas. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues vais a ministrar con la espada. ¿Quieres espada? ¿Quieres espada? Vamos a ministrar con la espada, ya que te has puesto la espada, ministra. Dice, ¿cómo ministro? Dice, primero pasa por tu casa. Así lo dice el texto, pasar por vuestras casas, pasar por vuestros amigos y luego por los vecinos. Hoy lo hacemos al revés. Primero el vecino, luego el amigo y el último mi casa. Y el evangelio comienza por mi casa. Y cuando mi casa esté ordenada del evangelio, la casa de mi amigo. Y para corregir igual, primero corrijo en mi casa. Y cuando mi casa esté corregida, la de mi colega. Y cuando la de mi colega esté corregida, la del forastero. Ahí hay más. ¿Les parece bien que lo deje aquí? Llevo 40 minuticos. Aplaudimos al Señor y lo dejamos ahí. No quiero cansarles, ¿vale? Hasta aquí la palabra del Señor.